Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de la materia de Cristología. Hoy estamos en la lección número 3 y el tema que vamos a tratar hoy es Cristo como el profeta. Así que vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y así poder repasar un poco todo lo que ustedes ya pudieron ver en esta semana en sus materiales. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y gracias por la oportunidad de aprender más sobre ti. Ayúdanos, guíanos por medio del Espíritu Santo para que sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de Cristo. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en este momento voy a compartir mi pantalla para que podamos nosotros empezar con esta lección del día de hoy. Estamos entonces en la lección número 3 del Seminario Teológico Marangatú con los materiales de TIR Millennium y estamos estudiando lo que es el curso Creemos en Jesús, que corresponde a Cristología dentro de lo que es el estudio del seminario. Quien les habla el pastor Cristian Jara. Vamos a estar haciendo un resumen de lo que ya se pudo ver en el material de esta semana. Primero que nada, vamos a ver a nuestro Señor Jesús como el profeta y en este sentido tenemos que mencionar aquí entonces vamos a ver en esta tercera lección de nuestra serie que es Creemos en Jesús, que se titula El Profeta. Y vamos a ver cómo Jesús cumple el oficio de profeta aplicando con autoridad el pacto de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ver en esta ocasión lo que se entiende por la palabra profeta. Vamos a definir esto como el embajador del pacto de Dios que proclama y aplica la palabra de Dios, especialmente para advertir el juicio contra el pecado y para fomentar el tipo de servicio leal a Dios que lleva a sus bendiciones. Así que esto es un profeta, es un embajador del pacto. Proclama y aplica la palabra de Dios, advierte contra el juicio por el pecado y anima a las personas a ser leales a Dios para recibir las bendiciones del pacto. Y vamos a examinar un poco en tres aspectos lo que es el Antiguo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el texto que está en Deuteronomio 18, 17 al 22, que nos dice, y Jehová me dijo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que vemos aquí, en cuanto al llamado en el Antiguo Testamento, que había, por ejemplo, un llamado por Dios, un llamado directo, como es el caso de Ezequiel, donde dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Aquí, como en otros casos, nosotros podemos ver que Dios llama directamente a una persona para ese ministerio, pero también podemos observar en las Escrituras un llamado indirecto, como el que pasó con Elías a Eliseo en Primera de Reyes 19:16. Pero no solamente
Notamos esto respecto a el Antiguo Testamento, porque esto mismo se cumple en el Nuevo Testamento. Este profeta, con respecto a lo que vemos en Deuteronomio 18, 17 al 22, vemos que tenía no solamente un llamado de parte de Dios, sino que también tenía un mensaje, tenía que ser leal a Dios, cumplir sus mandamientos y también lo que decía tenía que cumplirse. Esto vemos en paralelo en Jesucristo como profeta, en lo que dice Lucas 20 2, 30 al 35 en su presentación, donde se le proclama a él como un mensajero de Dios. Y en Mateo 17, 2 y 3, allí se lo presenta, el Padre le presenta a él como un profeta mayor, incluso que Moisés y Elías, cuando dice a él, oíd. Por lo tanto, vemos que estos requisitos del Antiguo Testamento, el llamado en el Antiguo Testamento, se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento. Así también, en el Antiguo Testamento, la palabra tenía que ser dada por Dios a través del Espíritu Santo. Y en este sentido, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, segunda carta, versículos 20 y 21, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este sentido, el apóstol Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, está dando la veracidad y está incluyendo a todos los profetas dentro de una categoría, la categoría de palabra dada por Dios. Toda la profecía que se tenía hasta ese momento y que estaba dentro del canon judío y que luego también en ese tiempo se estaba desarrollando el canon del Nuevo Testamento, todo es palabra dada por Dios. Así también la palabra dada por Dios se cumple en Cristo, en Jesús, en cuanto a su rol de profeta, cuando él dice en Juan 14:24, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo tenía palabra dada por el Padre para ser compartida. Entonces vemos que cumple estos requisitos. Vimos anteriormente el llamado, así también Cristo fue llamado. Ahora vimos que la palabra fue dada en el Antiguo Testamento a los profetas y así también a Cristo le fue dada palabra de parte de Dios. Y el tercer requisito es que fuera leal a Dios. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, 1 al 4. Cuando se levantara en medio de ti profeta, te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Así que no solamente tenía que haber un cumplimiento en la palabra, sino también tenía que ser leal a Dios, a su palabra, a su mandamiento. Esto también vemos en Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:17. Él aclara que no vino para abrogar la ley o los profetas. Él no vino para ir en contra de la voluntad de Dios, sino que él vino para ser leal y cumplir todo lo que la palabra de Dios pedía. Así que tenemos aquí el requisito del Antiguo Testamento para los profetas cumplido también en el Nuevo Testamento en Cristo. Vemos también otro de los requisitos que era validado por su cumplimiento en el Antiguo Testamento. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción lo habló el tal profeta. No tengas temor de él.
Esto dice en Deuteronomio 18:22. Entonces vemos que la validación de los profetas era dada por su cumplimiento, teniendo en cuenta que tenía que estar de acuerdo a la voluntad de Dios también. Esto vemos, por ejemplo, en las profecías de Primera de Reyes y 17:1, Segunda de Reyes 17 al 20, 7, 17 al 20, como después de que estos profetas vieron su profecía, esto se cumple. Y así también en el Nuevo Testamento, como dice en Juan 18:9, Cristo cumple lo que se le había pedido para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Cristo es un profeta y su ministerio es validado por el cumplimiento. Lucas 21:5 al 6, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto lo dijo respecto al templo, y sabemos por la historia que en el año 70 después de Cristo, entonces viene la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y hasta hoy en día ese templo no se ha reconstruido. Así que esa profecía de Cristo, que muchos le tenían por loco, de que no iba a cumplirse, esto se cumplió 70 años después. Así que hay una validación de Jesús como profeta por el cumplimiento dentro de la historia y de nuestra historia moderna. Aquí tenemos el trasfondo y cumplimiento. Y en esta parte vamos a ver la función. La función del profeta en el Antiguo Testamento tenía que ver con autoridad, había una tarea específica y los métodos que utilizaba. Así también en Cristo, en el Nuevo Testamento, puede verse esto como profeta: autoridad, la tarea y los métodos. En el Antiguo Testamento, los profetas eran embajadores de los pactos. Esto tenemos que recordarlo: los profetas eran embajadores, representaban al rey ante sus vasallos. Y la tarea de ellos era recordarle al pueblo de Dios los detalles de ese pacto, y también usar esas amenazas de juicio y ofrecer bendiciones para animarles a obedecer sus términos. Por eso es que cuando vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, la tarea del profeta es recordar al pueblo de Dios los detalles del pacto, y aún hoy eso sigue en la predicación de la palabra, es recordar esos detalles del pacto, recordar las amenazas de juicio para el que no se arrepiente, y también ofrecer esas bendiciones para animarles a obedecer los términos. Los métodos realizaban su trabajo principalmente proclamando las palabras de Dios a su pueblo. Así también habían milagros y señales. Estaban dotados para hacer esto, pero principalmente el método era la palabra dada por Dios. Así también en el Nuevo Testamento vemos que Jesús tenía autoridad para hablar en el nombre de su Padre. Y esto lo vemos en pasajes de Juan, por ejemplo, capítulo 7, capítulo 12. Él tenía autoridad para hablar de parte de su Padre. Así también la tarea era igual a la que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Él se identificó como el mensajero o anunciador de la restauración del reino y también del llamado al arrepentimiento para escapar del juicio. Y los métodos, el principal método de Jesús para cumplir su tarea profética era hablar, es decir, predicar sobre el reino de Dios, predicar sobre el arrepentimiento, sobre el perdón de pecados. Y también nosotros en los evangelios vemos que Jesús realizó también señales y milagros. Así que de aquí, en cuanto a la función, vemos que así como los profetas del Antiguo Testamento había autoridad, tarea y métodos, las mismas descripciones las tiene Cristo en el Nuevo Testamento, teniendo autoridad de parte de Dios
una tarea específica y un método igual al que se tenía en el Antiguo Testamento. En cuanto al trasfondo y cumplimiento, vemos también las expectativas. En el Antiguo Testamento vemos el desarrollo histórico. Hay una época premonárquica donde había un oficio amplio, es decir, Dios se relacionaba con las personas de diferentes maneras. Y allí vemos la conversación de Dios con Adán, las indicaciones que Dios da a Noé y las veces que Dios habla con Abraham y también el tiempo en el cual Dios da las leyes a Moisés, se le presenta, le da las leyes. Esto lo vemos en la época antes de que Israel tuviera un rey. Después podemos notar otro tiempo, otra parte de la historia de Israel, donde ya estaba sentada la monarquía. En ese sentido, entonces los profetas tenían su oficio, pero enfocado en los lugares de poder y específicamente eh, junto al rey, en la corte. ¿Para qué? Para recordar a, al pueblo en la persona del rey los términos del pacto. Lastimosamente nosotros conocemos la historia de Israel y luego también de Judá e Israel cuando se divide el reino, que ellos no permanecieron fieles al pacto y sufrieron las consecuencias de esa desobediencia. También en el Antiguo Testamento había una profecía específica respecto a un profeta que iba a venir con ciertas características. Era alguien que iba a traer un mensaje de Dios, alguien que iba a venir a conquistar a sus enemigos. Eso lo vemos en Isaías 40. También era un profeta como Moisés, que se anunció en Deuteronomio 18:18 y que anuncia un reino restaurado, un reino purgado donde solamente el pueblo fiel a Dios iba a estar. Esto también vemos en el Nuevo Testamento que estas profecías específicas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el profeta, mensajero del Señor. Eso lo anuncia Juan. Él dice que anuncia a alguien que había de venir. Y Juan da testimonio de que Jesús es aquel de quien se le había dicho que sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ese es el enviado del Señor. Es también un profeta como Moisés, como nos dice Hebreos 3:5 al 6. Y también él vino para restaurar la profecía. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, 14 al 18, donde hay un derramamiento del Espíritu Santo y se cumplen las profecías de Joel. Continuamos entonces con la aplicación moderna. Y aquí leemos la pregunta número 43 del Catecismo Mayor de Westminster, la respuesta número 43 que nos habla de Cristo en su oficio de profeta, que dice, Cristo desempeña el oficio de profeta, revelando a su iglesia en todas las épocas por su palabra y espíritu y por revelaciones hechas de diversas maneras, toda la voluntad de Dios sobre las cosas concernientes a la edificación y salvación de su pueblo. Así que aquí podemos ver principalmente la obra de Cristo que tiene una extensión, la extensión de la revelación. El ministerio profético de Cristo comienza antes de su ministerio terrenal, ya que él antes de encarnarse, él estaba guiando la revelación y esto para los profetas. También continuó después de que ascendió al cielo, porque Jesús luego también envía el Espíritu Santo a inspirar a los apóstoles y a los demás escritores del Nuevo Testamento en su trabajo. Esto es lo que promete en Juan capítulo 16. La extensión entonces no solamente es en el tiempo de su ministerio, sino antes y después y hasta ahora, guiando al pueblo por medio de su palabra. En cuanto a lo que el ministerio profético de Cristo muestra, es
todo lo que nosotros necesitamos saber sobre Dios, toda la voluntad de Dios y todo lo que puede edificarnos y la forma en que podemos salvarnos. Eso lo hace Cristo en su ministerio de profeta. Y el contenido de la revelación que provee Jesucristo como profeta, primeramente está en cuanto a la interpretación. El conocer a Jesús como profeta nos ayuda a interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque en el antiguo cercano oriente la gente reconocía su obligación de responder al mensaje de los emperadores cuando estos los enviaban a través de sus embajadores. Y así también nosotros tenemos esa misma responsabilidad de responder a la verdad acerca de la revelación de Dios. Entonces, la mejor manera de interpretar la palabra de Dios es de acuerdo a esta estructura pactual, donde hay una benevolencia de parte del rey hacia su vasallo, es decir, de Dios hacia nosotros, hay una lealtad que requiere, hay términos que se tienen que cumplir y lo que se pide eh, para el cumplimiento de estos términos es la lealtad que Dios requiere de nosotros y luego hay consecuencias, bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Entonces, así nosotros podemos interpretar las escrituras. Dios es bueno y Él busca que seamos santos, pero si nosotros no respondemos a Dios haciendo su voluntad, entonces vienen las consecuencias, las maldiciones. Pero si somos santos, nos santificamos, entonces el Señor promete bendiciones para su pueblo. ¿Y qué es lo que busca, qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es someternos a las escrituras, el arrepentimiento del pecado para evadir las maldiciones del pacto y la fe en Dios para obtener las bendiciones del pacto. Esta fe nos es dada por Dios. La fe es un don de Dios y cuando tenemos esa fe en Cristo, entonces así también el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero en cuanto a nuestra santificación, nosotros sí tenemos que decidir hacer lo que Dios nos dice. Tenemos que obedecer para alcanzar esas bendiciones del pacto. Entonces, podemos decir que hoy en día el contenido de esta revelación ten tenemos que interpretarla en una forma pactual. Dios es bueno hacia nosotros. Dios busca lealtad. Y si hay lealtad por la fe que tenemos en Cristo, hay bendiciones, pero así también hay consecuencias si no lo hacemos así. Para concluir la clase de hoy, entonces, es importante comprender el oficio de Cristo como profeta. ¿Para qué? Para quitar mayor utilidad de las escrituras. Nos ayuda esto a orientarnos en el reino de Dios y el propósito que Dios tiene para su pueblo. Ese propósito de santificarnos, de prepararnos sin mancha para la gloria de su nombre. Esto también nos da una perspectiva más clara sobre el escuchar y someternos a las enseñanzas de Cristo a lo largo de la palabra de Dios, entendiendo que la enseñanza de Jesús no está solamente en los evangelios, sino que la enseñanza de Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es palabra inspirada por Dios, por lo tanto, toda la Biblia tiene que ser tenida en cuenta para la obediencia. Es cierto que hay partes que ya no se aplican hoy, especialmente la ley ceremonial, porque eso ya fue cumplido por Cristo. Y también hay partes de la escritura, la ley civil o la ley nacional que fue dada a Israel, que hoy nosotros no podemos cumplir y que tampoco la nación de Israel cumple. Esto también nos da un marco de referencia para entender su revelación para nosotros. Tenemos que, aquí es donde nos damos cuenta que Dios nos habla a través de su palabra y busca lealtad de nuestra parte, porque Dios quiere bendecirnos y nos asegura que Dios ciertamente va a cumplir todas las profecías que tienen que ver con Jesús y que tienen que ver con su regreso y la salvación que Dios promete. Así que
Esto es lo que podemos ver en la lección de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda lo que hemos visto. Yo creo que sí, en esta semana. Y aquí, después de ver todo este video, entonces pueden ir completando el cuestionario para luego enviar para su evaluación. De mi parte es todo. Espero que tengan un buen resto de jornada. Bendiciones.